Hola, buenas. Muchas gracias por asistir. Yo soy Eugenia y le quiero contar un poquito sobre el antropoceno y una mirada bien en el pasado remoto, es decir, la larga duración, durante los últimos 3000 años, pero enfocado mucho en Chile. Bueno, lo primero es necesario definir qué es antropoceno. Y como sale ahí, es la época geológica actual que refleja el impacto creciente y acelerado de las actividades antrópicas sobre la Tierra y que están a la par o incluso superiores a las fuerzas naturales. Un corolario casi lógico de esta definición es que el planeta, lamentablemente no se ve tan bien ahí, pero el planeta está funcionando de un modo que no tiene analogía en el pasado. Así, el antropoceno nosotros lo podríamos estar entendiendo como el resultado de la interacción entre el ambiente y el humano. Y esta interacción básicamente se define como un proceso por el cual el humano depende, se adapta y transforma su ambiente. Pero hay un pequeñito problema con esta visión que refleja la definición de antropoceno, es que básicamente enfatiza una interacción humano-ambiente muy particular, que es la que se relaciona con las sociedades capitalistas o industrializadas, dejando de lado el impacto o la interacción de ambiente humano de sociedades anteriores a estas, que son las sociedades prehispánicas en este caso. Y otra cosa es que también nos obliga a pensar en que la interacción ambiente-humana es súper universal. Todas las sociedades nos relacionamos de la misma forma y en la misma sincronía. Sin embargo, es altamente sabido que la interacción ambiente-humano varía en términos regionales y espaciales. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, cómo enfrenta la escasez de agua el norte de Chile versus el sur de Chile. En el norte de Chile, las sociedades viven en constante escasez de agua, están forzadas a buscar tecnologías alternativas para adquirir agua, mientras que en Chiloé, por ejemplo, si no hay agua, mudan la casa. Pero también es interesante que la interacción ambiente-humano puede ser convergente en lugares muy distintos. Por ejemplo, en Marrakech, que también es desértico, se ocupan las mismas soluciones, y en Bangladesh, un lugar un poco más húmedo, se ocupa una solución equivalente a la de Chiloé. Pero bueno, ¿cómo es el antropoceno? O sea, ¿cómo es la interacción humano-ambiente dentro de este contexto de antropoceno en Chile? Básicamente es como preguntarse cómo contribuye Chile a este fenómeno global de la sociedad industrializada. Quizás habría que destacar que Chile quizás es el país, uno de los pocos países del mundo en que se ha hecho el ejercicio de contextualizar sus problemas ambientales en el marco del antropoceno. Y en ese sentido debemos destacar el caso de la contribución de las actividades humanas en la sequía que llevamos enfrentando durante los últimos 7 u 8 años, la contaminación, el reciclaje de nutrientes, la expansión urbana que afecta sobre todo a Chile central, la pérdida de diversidad biológica, la intensidad de incendios y las invasiones biológicas. Pero pese a que hemos hecho este avance en contextualizar nuestros problemas ambientales como una señal del antropoceno, hay varias cosas que todavía no tenemos muy definidas y que son algunos desafíos que los he planteado aquí como preguntas, ¿ya? Es cómo llegamos al antropoceno, hacia dónde vamos, existen expresiones regionales, porque recordemos que la interacción humano-ambiente no es homogénea, ¿ya? ¿Qué aspectos son inherentes de esta nueva época? Y enfocándonos en esta premisa que salía de la definición, que el planeta Chile está funcionando de un modo que no tiene analogía en el pasado. ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo se relacionaba el humano, las sociedades con su ambiente? ¿Cómo lo transformaban? ¿Lo transformaban realmente? Y existe una relación entre transformación, crecimiento poblacional y consumo de energía en sociedades prehispánicas
porque ellos también, o sea, no ellos, pero las sociedades también se han enfrentado a cambios en el crecimiento poblacional que gatilló un incremento en la presión por recursos. Y en este sentido, para abordar, estos desafíos, nosotros durante los últimos 4 o 5 años hemos tratado de abordarlos desde una perspectiva de la larga duración. Es decir, tratar de entender cómo las sociedades prehispánicas se estaban relacionando con su ambiente y qué consecuencias tuvo eso y cómo nos llevó a este proceso de antropoceno o a esta señal de antropoceno. Y una de las ventajas que tiene Chile para hacerlo es que tiene una diversidad paisajística, cultural y climática y ecológica gigantesca. Por ejemplo, podemos comparar cómo es la interacción ambiente-humano en el desierto de Atacama, que es una región altamente extrema, lo que pasa en Chile central y lo que pasa en Patagonia. Y bueno, básicamente eso es lo que les quiero mostrar. Lo que hemos avanzado analizando tanto registros paleoclimáticos, que se llaman, que son registros como sedimentos y cosas así, que nos guardan la señal de cómo era el clima y las condiciones ecológicas, atmosféricas, etcétera, del pasado, durante los últimos 3.000 años, y también considerando el comportamiento humano en 2 dimensiones. Una es reconstruir cómo eran sus densidades poblacionales, y la otra cosa es ver cómo la tecnología se correlaciona con algunos cambios específicos en este ambiente. Y bueno, básicamente es el norte grande y Chile central. ¿Ven bien el gráfico o más o menos? Más o menos nomás. Bueno, esta es una línea de tiempo, ¿ya? Donde aquí está el presente y acá está el pasado. Aquí tenemos los últimos 3.500 años. La curva de arriba en ambos casos corresponde a la reconstrucción de las densidades poblacionales que tuvieron las sociedades prehispánicas durante los últimos 3.500 años. Es una aproximación. Y acá abajo, estos recuadros en ambos casos representan cómo ha cambiado la intensidad de la agricultura. ¿Ya? Que debemos entender que la agricultura representa como una revolución industrial. Cuando aparece, incrementa toda la transformación en el paisaje. ¿Ya? Y una de las primeras cosas que debemos darnos cuenta al comparar las curvas de demografía de ambas regiones es que, si bien hay ciertas diferencias entre una región y otra, ambas empiezan paulatinamente a crecer y después de la emergencia de la agricultura, incrementan los niveles poblacionales y la intensidad en el paisaje también, o sea, la intensidad de la agricultura. Esto indica que existen ciertas convergencias, pero las diferencias en las intensidades reflejan que también existe una interacción ambiente-humano diferente. Vamos a ver mejor en detalle con este tipo de figura. Esta es la línea de tiempo para la dinámica socioambiental que existe en el norte grande. En la medida que va incrementando los tamaños poblacionales, vamos viendo cosas muy significativas. Por ejemplo, cuando se inicia la agricultura, más o menos acá, la cantidad, o sea, existe una expansión de la urbanización a nivel global, a nivel regional del norte grande. Empiezan a haber construcciones de villas con espacios públicos, con campos de cultivo, etc. Y hay distintos hitos aquí culturales que necesariamente tienen impactos súper significativos en el ambiente. Cuando se inicia la metalurgia, que emerge de forma directa con la agricultura, ocurren cambios sumamente importantes, ¿ya? Que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Posteriormente comienza a ver la agricultura irrigada, la introducción de cultivos, y ahí hay un nuevo impulso para la intensidad del impacto en el paisaje. Posteriormente empiezan los hornos de fundición, la introducción de distintos árboles como el algarrobo, que necesariamente les permitió generar un cambio súper positivo en el paisaje. Permitió hacer un desierto que actualmente es infértil en un desierto fértil. ¿Ya? La intensidad de los campos de cultivo incrementó. Y una de las cosas interesantes es que esto va escalando,
pero la dinámica ya empieza a ser mucho más creciente en la medida que se expande el imperio inca y posteriormente la cosa es básicamente aumento, aumento, aumento. Pero hay un aspecto que me gusta destacar sobre una característica propia del norte grande que aún persiste, que es la intensidad de la metalurgia. Y la intensidad de la metalurgia se ha traducido en un cambio en la química atmosférica del norte grande que se manifiesta hace 1500 años atrás. Esto significa, estas líneas que se ven ahí, ¿ya? Esos son los niveles que naturalmente existían de estos metales pesados. Pero cuando las actividades metalúrgicas incrementan, la atmósfera nunca más volvió a ser igual. Entonces, aumenta la población, aumentan las actividades metalúrgicas y aumenta la polución por metales pesados. Y básicamente uno podría decir que las tendencias actuales obedecen son un legado también de las tendencias pasadas. Y finalmente, para terminar, lo que sucede en Chile central, y es algo que ya les venía destacando de antes, es que la interacción ambiente-humana es bastante distinta a la del norte grande. Si bien hay ciertas actividades recurrentes que se repiten, como la adopción de la agricultura, esto se hace bastante más tarde, ¿ya? Y eso implica que la señal de los impactos también son distintos, se manifiestan de manera mucho más abrupta. Pero hay una cosa muy importante que es una señal ambiental que nosotros necesariamente estamos muy alarmados, que es la intensidad de los fuegos, ¿verdad? Chile central actualmente está muy afecto a esto. El punto es que desde la prehistoria, incluso antes de que se adoptara la agricultura, las sociedades recurrentemente fueron incendiando los bosques para permitir realizar distintos tipos de actividades, incrementar la caza, en realidad beneficiarse de los distintos recursos. ¿Bien? Y con esto termino y quiero recalcar algo. Una cosa es que existe cierta recurrencia en las transformaciones que nosotros ahora de manera alarmante las estamos asociando al antropoceno en las distintas regiones. Contaminación en el norte grande y incidencia de fuegos y cambio en el uso del paisaje en Chile central. Y no es solamente anecdótico de reconstruir la historia de las sociedades pasadas, sino que también esto nos puede informar de qué medidas podemos tomar y cuáles son los principios de la sustentabilidad ecosistémica de cada una de estas regiones. Es decir, ¿qué queremos reconstruir? O sea, ¿qué queremos rescatar? ¿A qué niveles queremos llegar cuando nosotros tomemos alguna determinación o acciones para impedir la transformación de nuestros paisajes? Gracias. Gracias, Eugenia, y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eugenia y yo somos ambas, yo soy antropóloga y ambas somos investigadoras del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que está especializado en comprender los efectos del cambio climático desde la perspectiva de nuestro territorio. Entonces nosotros trabajamos con un equipo de climatólogos también, y otras disciplinas, y en parte lo que les voy a mostrar ahora yo es contextualizar cómo el cambio climático es un tema muy relevante cuando hablamos de antropoceno. Y aquí quiero recalcar, conectando con lo que decía Eugenia, que los seres humanos hemos intervenido nuestro contexto natural, los ecosistemas donde hemos vivido desde que existimos. O sea, eso es parte de lo que es ser humano y de lo que nos diferencia de otros animales, en el fondo. Que los seres humanos, desde sus inicios, lo que han hecho es controlar la naturaleza a partir de las tecnologías que van generando con recursos como el lenguaje, que les permite otro tipo de manejo de sus entornos, que si bien ha permitido que como especie nos transformemos en una especie que
en alguna medida se expande a través de todo el planeta. Lo que uno podría decir desde el punto de vista positivo, eso significa que hemos ido controlando la mortalidad, hemos ido reduciendo la mortalidad, lo que nos ha permitido expandirnos, pero eso ha sido bajo el costo en diversos niveles, pero de gran impacto en la naturaleza donde viven los distintos grupos humanos. Y eso ha estado desde el comienzo, o sea, desde el fuego, desde el control del fuego, comenzamos a controlar e intervenir la naturaleza y, como decía Eugenia, la costumbre de quemar los bosques para poder acceder a ciertos recursos acompaña al ser humano desde sus inicios, con diversas expresiones, unos más que intervienen más que otros, pero es parte de lo que hemos sido, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de que podemos decir que eso existe desde los inicios, solamente durante los últimos años, durante las últimas décadas, hemos empezado a observar y tematizar lo que eso implica. O sea, no es casualidad que en las últimas décadas empecemos a hablar de que aparentemente estaríamos en una nueva era geológica. Que independiente si decimos que viene desde la agricultura, porque ya en la agricultura el ser humano tiene un impacto tan grande en el medio ambiente que podríamos decir que nos transformamos en una fuerza geológica, o en la revolución industrial, porque en el fondo es cuando viene una escalabilidad de los impactos en la naturaleza y del aumento de la población que es tremendamente importante, o la energía nuclear a mediados del siglo XX, donde el tipo de transformación que se hace a nivel de los átomos genera en el fondo una transformación que puede ser, deja una huella en la Tierra que va a poder ser identificada en muchas generaciones posteriores. Independiente de eso, lo interesante es que lo problematicemos, o sea, que seamos capaces de observar qué es lo que está pasando en nuestra relación con la naturaleza. Ahora, eso uno lo puede mirar desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo uno dice, bueno, ahora somos capaces de ver el impacto que siempre se ha tenido. Sin embargo, desde el punto de vista negativo también podemos decir, ahora es tan evidente porque la magnitud del impacto que tenemos es una escala que es muy difícil de ignorar y que nos está afectando directamente. Y ahí el cambio climático es una expresión de eso. Ahora, este gráfico que está aquí es para no olvidar que el aumento, este es el aumento de la población mundial, el aumento de la población mundial se incrementa sistemáticamente a partir de la revolución industrial, y ese incremento tiene una relación directa con el tipo de explotación que tenemos en la naturaleza. Porque más población implica un uso más intensivo de los recursos, y al mismo tiempo ese uso más intensivo de los recursos ha permitido ir expandiendo la población en el planeta, lo que por supuesto tiene serias consecuencias. Y estos gráficos, que por supuesto no los van a ver muy bien, pero solamente para que tengan una idea, lo que está acá son puras tendencias socioeconómicas, en el fondo, que por ejemplo, el incremento del uso de energía, el incremento del uso de agua, el incremento de la población, el incremento de la emisión de ciertos gases. Solamente estos gráficos solo tienen que ver con incrementos de la actividad humana en diversas expresiones, y estos de acá son las tendencias del sistema Tierra, en el fondo. Es cómo aumenta el CO2, cómo aumenta el metano, cómo aumenta el nitrógeno, cómo aumenta la reducción, o sea, la disminución de biodiversidad, cómo aumenta la contaminación de los océanos, etc. Más allá de detenernos en cada uno de ellos, lo que les quiero llamar la atención es que con estos gráficos lo que se trata de hacer es decir, ese incremento en las actividades humanas ha tenido un correlato de incremento en nuestro impacto en la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de antropoceno, hablamos, independiente de la fecha de cuando empieza o el nombre que le pongamos, estamos hablando de una época donde los seres humanos nos transformaríamos en una fuerza geológica, que estaríamos transformando los ecosistemas y que al mismo tiempo estamos viviendo los efectos de lo que eso significa. Y cuando estamos viendo los efectos que eso significa, algunos los dimensionamos y hay otros que no los dimensionamos aún, pero que tememos que puedan ser de gran alcance para las futuras generaciones o para nosotros mismos en las próximas décadas.
Por eso, cuando el cambio climático aparece como un tema crítico, porque estamos visualizando que y un elemento muy puntual que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero han ido aumentando la temperatura de la Tierra, que ya la han aumentado en 1 grado, pero que eventualmente se va a aumentar, las proyecciones son dispares, pero pueden ser entre 2, incluso hasta 6 grados de temperatura. Cuando estamos hablando de eso, uno dice 1 grado de temperatura no es tan significativo, pero es 1 grado de temperatura en promedio. Y 1 grado de temperatura en promedio ya ha significado el aumento de forma muy relevante de los eventos extremos a nivel mundial, problemas críticos como el que les explicaba Eugenia sobre la mega sequía, la extensión de la sequía, de que llevamos cerca de 10 años de sequía en nuestro país y que al parecer puede ser que eso se transforme en nuestra condición normal. En la reducción de los hielos y la consecuente aumento del nivel del mar, y eso solo con 1 grado de temperatura. Por lo tanto, si hablamos de 2, 3, 4 grados de temperatura, en el fondo los impactos estamos visualizando que pueden ser mucho mayores de los que nosotros estábamos hasta hace poco siendo capaces de visualizar. Y aquí una cuestión muy importante a la cual nosotros tratamos de poner acento es que cuando hablamos de cambio climático y de problemas ambientales en general, no solamente cambio climático, estamos hablando de problemas de desigualdad. Son problemas de desigualdad porque en estricto rigor, quienes generan la contaminación, quienes son los mayores responsables, por ejemplo, de la emisión de los gases de efecto invernadero, son los países industrializados. Pero quienes son los más vulnerables frente a ello son los países más pobres, porque tienen menos capacidad para prepararse frente a las expectativas de transformaciones en el clima, porque tienen menos herramientas, porque tienen más problemas locales de los cuales se tienen que hacer cargo, porque tienen menos posibilidades de considerar una planificación y una dimensión temporal mayor para poder hacerse cargo de esos desafíos, porque están enfrascados en las urgencias. Y lo mismo pasa, eso es a escala de países, pero lo mismo sucede en nuestros propios territorios. Cuando pensamos en Puchuncaví, cuando pensamos en Tiltil, cuando pensamos en las localidades, lo que llamamos las zonas de sacrificio, estamos pensando en territorios que han sido postergados y que están viviendo las consecuencias de estilos de vida de los cuales ellos no son necesariamente parte. Costos de la modernización, costos del progreso, pero que el progreso y un modo de vida en el cual todos somos parte, pero unos más responsables que otros, no podría decir. Entonces, los problemas ambientales son un problema de desigualdad porque los más vulnerables frente al cambio climático son los que ya son vulnerables desde antes frente a otros temas. Pero también son las mujeres y los niños, porque tienen menos recursos a los cuales, por las divisiones de género que tenemos, por los accesos posibles para los diferentes grupos de la población, son quienes se ven más expuestos a las consecuencias ambientales y tienen menos posibilidades de hacer frente a ellas. En definitiva, cuando hablamos de riesgos ambientales y específicamente de cambio climático, estamos hablando de un problema de desigualdad. Y aquí nosotros tenemos problemas locales y también tenemos problemas globales. O sea, como país nos enfrentamos al cambio climático y al mismo tiempo nos enfrentamos a la contaminación en la Bahía de Quintero, al smog en Santiago, a los problemas de contaminación por leña en las ciudades del sur. Y tenemos que ser capaces de generar mecanismos para poder establecer medidas que nos permitan enfrentar eso, mejorar nuestras capacidades para prepararnos frente a escenarios inciertos, porque gran parte de la complejidad que tiene el cambio climático tiene que ver con que no sabemos exactamente qué vamos a enfrentar. Sabemos que posiblemente vamos a tener menos agua, pero no cuál es la magnitud de la escasez ni dónde va a ser, o que vamos a enfrentar más inundaciones por eventos extremos, pero tampoco sabemos exactamente cuándo van a ser ni dónde. Entonces, es un poco como los terremotos, ¿no? Que para nosotros no es tan ajeno. Sabemos que tenemos que prepararnos para ciertas condiciones, pero la diferencia es que con los terremotos ya conocemos mejor qué es lo que tenemos que hacer. En estos casos todavía estamos recién tratando de entender cómo prepararnos mejor. Y al mismo tiempo tenemos que
ser capaces de ponernos de acuerdo con el resto de los países del mundo para que todos podamos reducir las emisiones y disminuir ese aumento de la temperatura. Porque hay una gran diferencia entre un grado, 1,5, 2 grados o más. Y esa reducción solo la podemos hacer si logramos ponernos de acuerdo en cambiar nuestra forma de explotar los recursos naturales, nuestra forma de generar energía, nuestra forma de consumir, de vivir, nuestro modo de vida, para que esta relación que tenemos con la naturaleza particular en el estilo de vida post-revolución industrial se transforme y sea más sustentable, porque no es viable lo que tenemos en este momento. Ahora, hacer eso requiere un desafío de coordinación en muchos niveles. Desafíos de coordinación porque el ámbito político opera con una lógica, el ámbito científico opera con otra, el ámbito económico opera con otra, y cada uno de ellos necesitamos generar formas para que podamos ponernos de acuerdo y establecer medidas en conjunto. Y además, el conocimiento científico no es suficiente para poder enfrentar estos desafíos. Y cuando decimos que no es suficiente es porque, por ejemplo, frente al cambio climático, tenemos que preparar una localidad para que se adapte frente al cambio climático. Esa preparación requiere el conocimiento científico sobre las proyecciones que hay y el tipo de estadística a la cual podemos acceder sobre los posibles escenarios, pero al mismo tiempo requiere conocer cuáles son las características de las localidades, cuáles son sus modos de vida, cuáles son las estrategias de adaptación que tienen, cómo ellos mismos están visualizando los cambios en su entorno, y eso significa que tenemos que también ser capaces de dialogar entre diferentes formas de conocimiento. Esto, y aquí cierro para darle el paso a nuestro próximo expositor, que nos va a hablar sobre este diálogo de racionalidades que tiene que ver precisamente con el desafío de cómo enfrentamos una torre de Babel, que nosotros lo expresamos como tenemos un gran problema, un problema que le llamamos la crisis global ambiental, que requiere que tengamos que empezar a generar formas complejas de articularlos entre diferentes formas de ver el mundo y generar medidas para poder enfrentar esto que ahora somos capaces de darnos cuenta, pero que al mismo tiempo siempre decimos como somos la primera generación que somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo somos la última generación que tiene la posibilidad de hacer algo al respecto. ¿Está? Ahí sí, ya. Bueno, muchas gracias por venir. Yo quiero hablar un poco, no tanto sobre las características de la configuración y la articulación de esto que llamamos el antropoceno, sino que más bien quiero pensar más especulativamente sobre qué hacer con el antropoceno, qué futuros podemos imaginarnos en esta nueva era y cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para poder habitar un nuevo momento del planeta. Y quiero partir con esta frase del filósofo Mackenzie Wark que dice: la civilización se acabó y todo el mundo lo sabe. Porque creo que tenemos que entender que la gran cuestión del antropoceno no es si se nos va a acabar el agua o no. O mejor dicho, creo que tenemos que tomar el peso que significa que se nos acabe el agua. Se nos acaba el agua y se acaba la vida. Y la vida no del planeta, se acaba nuestra vida, la vida de los seres humanos. Y tal vez no se nos va a acabar la vida, vamos a seguir viviendo como seres humanos, pero la manera en que hemos organizado nuestra vida, la manera en que hemos organizado esto que llamamos la civilización, se va a acabar. Y yo creo que si tomamos el antropoceno como en esa reflexión, como un punto de término de esta civilización tal como la conocemos, tenemos que entender, tenemos que posicionarnos por primera vez como terrícolas. Esto no es una charla sobre ciencia ficción, pero en el fondo entender que no solamente vivimos en la Tierra, sino que vivimos junto a la Tierra, vivimos con la Tierra. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos nitrógeno para que crezcan las plantas.
Nosotros no somos personajes autónomos que estamos automáticamente, de suyo propio, viviendo en esta tierra. Necesitamos una red de cosas, de elementos, de fuerzas que permitan nuestra vida. Eso se nos ha ido olvidando. Y el antropoceno nos obliga a repensar esa posición relacional que tenemos con la tierra, esa relación ecológica que tenemos con la tierra. Y por lo tanto, el antropoceno es muchas cosas más que solamente una cuestión geológica. El antropoceno, por supuesto, que es un debate geológico, pero creo que lo más interesante es que también al mismo tiempo es una cuestión antropológica. ¿Qué significa ser humano hoy en día en esta sociedad, digamos, neoliberal, industrial? ¿Qué significa hacer política? ¿Cuál es el imperativo político que nos demanda el antropoceno? Y, por supuesto, ¿cuál es la provocación epistemológica? O sea, ¿qué tipos de conocimientos requerimos para hacernos cargo de esta nueva era que nos demanda nuevas preguntas? Yo creo que para mí lo más interesante no es tanto, además de pensar cómo llegamos hasta acá, cuáles son las características del antropoceno, cómo nos va a afectar, es preguntarnos cómo diablos vamos a salir del antropoceno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué transformaciones? Un poco lo que decía la Anaí hace un rato. O sea, ¿cuáles son las acciones que tenemos que empezar a tomar para, ojalá, salir de esta situación? Y en este sentido a mí me gustaría provocarlos y provocarlas con 3 preguntas que yo creo que tenemos que hacernos para no dar por sentado el antropoceno, para no caer en los mismos problemas que nos trajeron hasta donde estamos, que el antropoceno tiene ese peligro y que quiero explicarlo por qué. Creo que hay una primera pregunta que es súper importante, que creo que el antropoceno nos obliga a hacernos, es si es que no es el antropoceno una nueva forma de antropocentrismo. Y quiero explicar un poco esto. Como también ya lo mostraba un poco Anaí y Eugenia, una de las bases del antropoceno, del momento en el que estamos, ¿no es cierto?, es el antropocentrismo. O sea, es este modelo, ¿no es cierto?, antropológico, en que nosotros hemos asumido que la tierra y todas las entidades que la pueblan están a nuestro servicio. Podemos hacer uso absoluto, ¿no es cierto?, pero nosotros hay un especismo, nosotros como seres humanos somos una especie que está por sobre todo lo demás y podemos hacer uso absoluto de toda esa especie. Como fruto de este antropocentrismo está, por supuesto, el extractivismo, está el industrialismo, está el colonialismo, toda vez que también hemos pensado que hay hombres y mujeres que son recursos que podemos explotar, ¿no es cierto? O sea, hay toda una articulación de fenómenos que nos han llevado a lo que hemos llamado el antropoceno. ¿Qué es lo que yo creo que es interesante? Es que de repente con el antropoceno nos dimos cuenta que no estamos solos. Nos dimos cuenta que nosotros podemos hacer uso y abuso de ciertos recursos, pero que la Tierra, el planeta, siempre se resiste y que lo necesitamos. De repente se nos acaba el agua, de repente se nos acaba el oxígeno, de repente se nos acaba el nitrato. De repente se nos acaban las condiciones sobre las que es posible la vida. Y nos damos cuenta que necesitamos esas cosas. Cosas que por lo demás pueden vivir perfectamente sin nosotros, ¿no? La Tierra va a seguir viviendo. Las bacterias que pueblan nuestro cuerpo van a seguir existiendo. Es más, puede que florezcan de una manera mucho más intensa sin nosotros sobre este planeta. Entonces, es interesante, son cosas que las necesitamos, pero que ellas no nos necesitan a nosotros, ¿no es cierto? Entonces creo que es interesante preguntarse en este sentido si es que el antropoceno como concepto no es otra vez pensar a la humanidad como protagonista de esta historia, ¿no? Este acto antropocéntrico de vernos como iguales, esta idea de vernos como una fuerza geológica. No deberá ahí, de nuevo, hay que tener cuidado. Porque no habrá ahí precisamente el problema que nos trajo hasta donde estamos, que es creernos que somos tan fuertes que podemos cambiar el planeta. Entonces, creo que hay muchos autores, muchos pensadores, que en esta dirección están pensando que el antropoceno es más bien un llamado a la humildad. Es más bien un llamado a reconocernos, ¿no es cierto?, que la vida humana depende de procesos atmosféricos, geológicos, biológicos, que pueden ser intervenidos, por supuesto, irritados, alterados, ¿no es cierto?, incluso irremediablemente algunos de ellos, pero es que siempre hay una afuera, siempre estas transformaciones por nuestra acción existen, pero siempre hay un exceso. Esta tierra no depende de nosotros, al revés, es absolutamente independiente de nosotros.
¿no es cierto? Y que nosotros tenemos que entender que no tenemos esa capacidad de control. Y para empezar a cambiar la forma en que nos relacionamos en esta tierra. Una segunda pregunta. ¿Quién es y dónde está el antropos? Antropoceno está compuesto por dos palabras en griego. Antropos, literalmente hombre, y sene, ¿no es cierto?, que significa escena o tiempo o momento, o sea, el momento del hombre. Y me quiero hacer cargo de esta idea de hombre en particular. La gracia del antropoceno, ¿y por qué hablar de antropoceno y no, por ejemplo, de crisis ecológica o de cambio climático? Porque el antropoceno estaría hablando de un momento a escala planetaria. No es que haya un problema en esta cuenca, en este ecosistema, en este lugar, en esta comunidad. El problema sería en la Tierra completa. ¿Cuál es la consecuencia? ¿O qué está a la base de esa concepción? Es que lo que están haciendo el efecto en el planeta no es una población, no es una comunidad, no es esta sociedad o este grupo, es la humanidad como especie. Hay una definición como biologizante de la humanidad, como si fuésemos una especie homogénea, ¿no es cierto? Y lo que sabemos, como muy bien nos decían ahí, es que eso está lejos de ser así. No todos hemos producido, ni vamos a ser afectados por el antropoceno de la misma manera. Hay una distribución desigual de la producción del antropoceno y de los efectos del antropoceno, ¿no es cierto? Los pueblos originales, ni qué decirlo, ¿no es cierto? Ningún pehuenche pidió Ralco, ¿no? Es más, uno podría decir que ya la distinción que existe por un lado, algo que se llama naturaleza, y por otro, algo que se llama humanidad, y algo que es sumamente colonial, que existe para algunas partes, en algunas civilizaciones, pero para mis interlocutores, donde hago trabajo de campo en la puna atacameña, naturaleza y humanidad no son cosas separadas, son la misma cosa, ¿no? Es la misma enjambre, el mismo enmayado. Por eso que hay gente que está empezando a hablar que a lo mejor no deberíamos hablar de antropoceno, sino que de capitaloceno, por ejemplo. Porque aquí el problema no es el hombre, o la humanidad ni siquiera. Aquí el problema es el capitalismo. Y como decía Anaí, un capitalismo que se produce en ciertas regiones y en esas regiones en ciertos grupos. Uno podría hacer una sociología mucho más rica de quién produce el antropoceno. Es más, desde perspectiva ecofeminista, se están haciendo cargo de este hombre. O sea, si entendemos que el capitalismo también es parte de un sistema patriarcal mayor, también tenemos que ser mucho más finos en términos de género, ¿no? ¿Quiénes son? Como decía la Anaí, está súper bien comprobado que todos los efectos del cambio climático se los llevan los niños y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en África subsahariana. Tenemos que empezar a hacernos cargo de eso también, ¿no es cierto? Tercera pregunta. ¿Refuerza el antropoceno el cientificismo tecnocrático? Esto es súper importante porque el antropoceno parece algo urgente, es algo urgente, como nos mostraban los datos de la Anaís, por ejemplo, o de la Eugenia. El acto que nace de manera natural frente a esta urgencia es un tipo de etos particular, que es el etos del actuar. Tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos, tenemos que avanzar, tenemos que reaccionar, tenemos que intervenir, ¿no es cierto? Un montón de cosas han aparecido en torno a nuestro antropoceno, por ejemplo la geoingeniería, ¿no es cierto?, como una manera de hacer algo, dada la urgencia. Hay un mandato que es universal, la humanidad está en peligro, ¿no? Y me parece excelente este como imperativo ético en la acción, pero hay que tener ojo, porque ese imperativo ético de la acción nos ha llevado a varios desastres que precisamente han construido el antropoceno, ¿no es cierto? Como ya Anaí ya dijo, esta es la refinería de Ventana, que en su minuto la veíamos como un gran avance en este actuar para que Chile fuese un país desarrollado, industrial, y hoy en día nos estamos arrepintiendo de lo que pasó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta como imperativo de la acción, porque es precisamente esa racionalidad tecnocrática, ¿no es cierto?, de intervenir, la que nos trajo hasta donde estamos. Habría que empezar a pensar o a celebrar otras maneras, otros etos, otros imperativos como el de la contemplación, ralentizar un poco la acción, no tener ese impulso, siempre intervenir. Puede ser. Quiero terminar
con esta pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo tenemos que seguir para adelante? Hay muchas cosas que hay que hacer, como lo hemos visto en las dos presentaciones anteriores. Hay una que a mí me interesa personalmente y especialmente, que es la pregunta o es la cuestión de cómo tenemos que empezar a celebrar, a reconocer, a validar otras formas de conocimiento que no sean las tecnocráticas, otras formas de conocimiento que no sean las científicas, otras formas de conocimiento que no sean las occidentales. Hay varias cosas ya sucediendo en esta dirección, no me voy a detener. Creo que es fundamental que empecemos a reconocer ciertos conocimientos, prácticas e historias de los pueblos originarios, que nos pueden enseñar un montón de cosas, ojo con ser también extractivistas con su propio conocimiento, pero ahí hay algo que podríamos rescatar, un montón de experiencias campesinas también, que las hemos visto siempre como irracionales, siempre como que están afuera, como que nunca son lo suficientemente científicas, no tienen datos, no son válidos, ¿no? A lo mejor está el minuto de reconocerla y de darle un espacio mayor. El ecofeminismo también es un espacio extremadamente rico que siempre ha sido visto como fuera, ¿no? A lo mejor es el turno de relevarlos. Para terminar, y con esto ya cierro, me gustaría dejarlos con un video para simplemente mostrar o explicar o presentar lo que yo creo que es fundamental en estos otros conocimientos que son necesarios, que son las artes, como un espacio que tenemos que empezar a validar como un conocimiento válido para pensar esta crisis planetaria. Este es un artista brasilero que se llama Jonatas de Andrade. Hizo este video en la Amazonía brasilera. Creo que es interesante la manera en que él piensa y nos hace reflexionar sobre cómo vivir y morir bien en el antropoceno. O sea, cómo también tenemos que nosotros cambiar nuestras prácticas, reentendernos como seres que estamos en este planeta con otras especies, no para sobrevivir para siempre, sino que para generar un espacio mucho más solidario entre nosotros, pero también con nosotros, con la Tierra. Creo que esa reflexión de este artista me parece súper interesante y en base a esa reflexión y otra, también les cuento un poco de autobombo que hace un año nos juntamos 12 académicos de distintas disciplinas, incluyendo la espiritual, invitamos a un sacerdote, nos juntamos en Las Cruces a escribir este manifiesto sobre el antropoceno, para pensar precisamente cuáles son las preguntas y las cuestiones que el antropoceno nos impone en Chile y para Chile, pensando que la principal cuestión aquí no es solamente cómo dejamos de emitir metaloide en Puchuncaví, sino que cómo pensamos nuestras prácticas entre nosotros y nosotras con la Tierra. Muchas gracias.